Buenas, esta es la tercera clase de fisiología endocrina. Voy a hablar acerca de las hormonas metabólicas tiroideas. A partir de ahora, que voy a hablar acerca de las hormonas de manera más específica, todas las siguientes clases van a ser esquematizadas de una manera similar o casi igual. Primero voy a hablar acerca de la glándula endocrina o glándula secretora. Después hablaré sobre la síntesis de las hormonas. Luego, sobre los efectos de estas hormonas. Y por último, sobre la regulación de las hormonas. Además, a medida que vaya avanzando por los capítulos, voy a ir mencionando sobre las enfermedades relacionadas con estas hormonas, sobre ya sea su exceso o deficiencia. En este capítulo en particular hay un apartado al final donde se va a especificar sobre el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, que son las dos afecciones de la glándula tiroidea, sobre sus causas, procesos y una recapitulación de sus síntomas. Recapitulación porque también en este capítulo, a medida que vaya avanzando, voy a ir mencionando sobre efectos los efectos metabólicos sobre la irregulación en la secreción de hormonas tiroideas, ya sea hipertiroidismo o hipotiroidismo. Ahora, lo primero es sobre la glándula tiroidea. Esta es una glándula que se encuentra justamente debajo de la laringe y por delante y a ambos lados de la tráquea. Esta glándula va a sintetizar tres hormonas y liberarlas, que son, primero, la tiroxina, o T4, la triiodotironina, o T3, y la calcitonina. Sin embargo, la calcitonina no compete a la clase de hoy. No compete a esta clase porque está relacionada a la regulación del calcio corporal, que va a ser hablado en otra clase, no en esta. Eh, y el 93% de las hormonas tiroideas que se secretan por esta glándula corresponde a la tiroxina, mientras que el 7% restante a la triiodotironina. Sin embargo, la triiodotironina, a pesar de que sus concentraciones sanguíneas son mucho menores, sigue siendo muy importante, ya que es por varias razones, pero que voy a especificar después, pero básicamente es porque la triiodotironina es la hormona que se une a los receptores de hormona tiroidea, ya que la tiroxina, una vez que entra a las células, sufre una desyodación, pierde un yodo y se convierte en triiodotironina. Además de que tiene un efecto 4 veces más potente que la tiroxina, eh, haciendo que y tiene mayor afinidad por los receptores nucleares, los receptores de la hormona tiroidea, haciendo que el 99% de las hormonas tiroideas que se unen a sus receptores y ejercen sus efectos es triiodotironina. Sin embargo, la tiroxina tiene mayor afinidad por proteínas plasmáticas, que es la que está en mayor concentración sanguíneas y es la que, debido a esta propiedad, tiene una liberación más lenta o más controlada. De modo que la tiroxina se secreta más por la glándula tiroidea por sus propiedades de liberación lenta, algo llamado periodo de latencia. Mientras que la triiodotironina es por decirlo así, como una forma más activa o más potente de la tiroxina, que es la que se va a unir a los receptores nucleares y va a ejercer sus efectos. Pero hablaré de esto de manera más específica después. La glándula tiroidea se compone de folículos. Estos folículos en su interior, en sus espacios, contienen una sustancia líquida llamada coloide. Este coloide va a contener agua y su componente principal va a ser una glucoproteína llamada tiroglobulina. La tiroglobulina es una glucoproteína o molécula o proteína bastante grande, de aproximadamente 335.000 daltons de peso molecular, la cual va a, en su estructura, va a contener unas moléculas, como 30 moléculas
de, de tirosina. Unas 70 moléculas de tirosina, las cuales se van a unir en el coloide al yodo para formar de esta manera hormonas tiroideas. Estas hormonas tiroideas se forman en el coloide. Sin embargo, la maquinaria necesaria para la formación de hormonas tiroideas se encuentra en este revestimiento del coloide por parte de las células epiteliales cuboidales. Estas células epiteliales cuboidales que revisten el coloide contienen toda esta maquinaria enzimática o sistema proteico para la preparación en la formación de hormonas tiroideas. Es algo que realmente es simple, que voy a explicar un poco más adelante. Ya lo voy a explicar. Luego también aquí están las células C, que son las secretoras de calcitonina, que no voy a hablar sobre estas en esta clase. Y luego aquí están los capilares sanguíneos, los cuales suministran a las células de la glándula tiroidea con los nutrientes necesarios para su supervivencia, y también le va a suministrar los componentes necesarios para la síntesis de hormonas tiroideas, estos siendo los aminoácidos tirosina para formar tiroglobulina y el yoduro. El yoduro es un componente imprescindible para la formación de hormonas tiroideas. Tanto así que en lugares cuyos suelos o sedimentos contienen poco o nada de yoduro o yodo, sus residentes o las personas que viven en estos lugares, como las comidas que ellos consumen no contienen yodo, presentan un hipotiroidismo endémico, y tienen una afección o condición llamada bocio endémico. Eh, y se precisan de 50 miligramos de yodo al año o 1 miligramo a la semana de yodo para que haya un correcto funcionamiento de la síntesis de hormonas tiroideas. Es por eso mismo que se añade yoduro sódico o yodo a la sal de mesa común, de modo que no es solamente cloruro de sodio, sino también tiene otros aditivos como yodo, y así evitar la deficiencia de yodo y que las personas puedan sintetizar hormonas tiroideas correctamente y mantengan su metabolismo normal. Ahora, más específicamente con la síntesis de las hormonas tiroideas, el primer paso es la bomba de yoduro. Es el atrapamiento de yoduro hacia las células o captura de yodo hacia las células. La bomba de yoduro también se llama portador de yoduro de sodio y da este efecto de atrapamiento de yoduro. Esta proteína es una proteína cotransportadora que utiliza el gradiente electroquímico del sodio positivo para su entrada a la célula, para también introducir un ion yoduro. Entra un ion yoduro y entran 2 iones sodio. Esto es un ejemplo de proteína cotransportadora de transporte activo secundario, siendo otros ejemplos de proteínas que utilizan el gradiente electroquímico del sodio para introducir otras sustancias, como por ejemplo las proteínas de sodio glucosa, sodio aminoácidos y sodio calcio. Y este gradiente de sodio, que se utiliza para la para introducir yoduro, es mantenido por la bomba sodio-potasio, que saca 3 iones sodio y mete 2 de potasio. Esto, esto indica que el correcto funcionamiento de la bomba sodio-potasio es necesario también para la síntesis de hormonas tiroideas. Por lo tanto, en pacientes que tienen pocas reservas de energía, acidosis, disminución de insulina, hipoxemia, isquemia, etc., van a tener una disminución de la actividad de la bomba sodio-potasio. Por lo tanto, no hay un gradiente electroquímico que favorezca la entrada de yodo, y a pesar de que se contenga yodo, no va a haber una correcta síntesis de hormonas tiroideas, ya que no se va a poder introducir correctamente
o en cantidades adecuadas a la célula. Ahora, este es el transportador o, o bomba de yoduro. Y una vez que el yoduro entra a la célula, va a sufrir un proceso de oxidación. Se le van a agregar protones y se va a convertir en yodo. Esto lo hace esta enzima en la membrana apical. Esta es la membrana vasolateral que sustrae yodo de los capilares sanguíneos. Está más cercano al plasma. Y este proceso de convertir yoduro a yodo está dado por la enzima peroxidasa, que contiene o utiliza peróxido de hidrógeno para convertir el yoduro en yodo. Una vez que el yodo esté en la célula, se haya convertido el yoduro en yodo, va a ser sacado de la célula por esta proteína cotransportadora pendrina, que es una proteína antiporte, porque introduce un cloruro mientras saca un yoduro, perdón, mientras saca un yodo. Este es sin porte porque moviliza dos iones en la misma dirección. Este es antiporte porque moviliza dos iones en direcciones contrarias. Y ahora este yodo va a buscar unirse con los aminoácidos tirosina. Recordando que las hormonas tiroideas son aminas, son derivados de la tirosina. Y este yodo, al acoplarse a las moléculas de tirosina, va a terminar formando las hormonas tiroideas. Esto es un proceso facilitado también por la peroxidasa. De modo que la peroxidasa es una enzima muy importante para la producción de hormonas tiroideas, ya que convierte el yoduro en yodo y acelera o facilita el acoplamiento de yodo a las moléculas de tirosina. De hecho, en situaciones en las que hay un bloqueo de la actividad de la peroxidasa, como por sobredosis de ciertos medicamentos o de alteraciones genéticas, la, la velocidad o la producción de hormonas tiroideas se reduce a cero por el mal funcionamiento de la peroxidasa, a pesar de que todo lo demás puede estar funcionando bien. Y con respecto a la tiroglobulina, esta va a ser sintetizada a partir del aminoácido tirosina por el retículo endoplásmico intracelular, aquí. Luego, esta tiroglobulina va a ser dirigida hacia el aparato de Golgi, donde va a ser revestida por sus vesículas. Aquí está. Estas vesículas luego se dirigen hacia la membrana apical y se liberan hacia el coloide. Primero va a ser liberado con sus moléculas de tirosina sin yodo. No van a estar unidas al yodo. Pero si hay presencia de yodo, sacadas por la pendrina y oxidadas por este proceso de peroxidasa, la peroxidasa también va a unir al yodo con las moléculas de tirosina, formando el primer paso de la formación de hormonas tiroideas, que se conoce como organificación de la tiroglobulina, que es este proceso, que es bastante simple. Aquí está la molécula de tirosina sin yodo. Cuando actúa la peroxidasa, le añade un yodo y la convierte en monoyodotirosina. Luego le va a añadir otro yodo y lo convierte en diyodotirosina. A partir de aquí, la diyodotirosina se va a unir a otra molécula de diyodotirosina, formando tiroxina. Que de hecho aquí hay un error. Aquí dice tiroxina, entre paréntesis T3, pero no es así. Tiroxina es T4. T3 es triyodotironina. Pero bueno, y es por ello que se llama T4 también, porque está conformado por cuatro yodos o cuatro moléculas de tirosina yodadas. A su vez también puede
producirse que una molécula de monoyodotirosina se una a una molécula de diyodotirosina formando triyodotironina. Pero también puede ocurrir al revés, que una molécula de diyodotirosina se una a una molécula de monoyodotirosina, formando triyodotironina inversa, que es una forma inactiva de la triyodotironina. Eh, la triyodotironina inversa no va a tener efectos corporales, no va a ser funcional. Es como un error, por así decirlo, pues. Se puede ver aquí la diferencia estructural entre la triyodotironina y la triyodotironina inversa. Aquí, en este aminoácido tirosina, el yodo va a estar unido en esta parte, mientras que en la triyodotironina inversa va a estar unido en esta otra molécula de tirosina. Y este cambio es poco, sin embargo, eh, va a producir que no se pueda unir a sus receptores, ya que por lo general los receptores son altamente específicos. Y cambios así de pequeños pueden producir que la hormona no, o que esta estructura no tenga funcionalidad. Aunque la triiodotiro puede ser, según estuve investigando, se utiliza en clínica como marcador de ciertas enfermedades. Pero no me metí muy a profundidad en eso. Pero tiene su utilidad. Aunque fisiológicamente no tiene actividad. Eh, Su actividad es nula. Ahora, una vez las moléculas de tirosina estén yodadas y se formen hormonas tiroideas en la molécula de tiroglobulina, eh, se van a almacenar. La glándula endocrina, tiroidea, es la única glándula endocrina que posee la capacidad de almacenar grandes cantidades de hormona, de su hormona. Otras glándulas endocrinas pueden almacenar, algunas pueden almacenar hormonas, sin embargo va a ser en menor cantidad, va a ser un almacenamiento más reducido. El almacenamiento de la glándula tiroidea es tal que si hipotéticamente se cesa la producción de hormonas tiroideas de un momento para otro, no se van a empezar a ver eh, efectos de hipotiroidismo hasta 2 o 3 meses después. Esto indica que el almacenamiento de la glándula tiroidea es bastante grande, produciendo un reservorio que dura bastante tiempo. Ahora, eh, la liberación de las hormonas tiroideas comienza en el coloide. La tiroglobulina va a estar unida a las hormonas tiroideas y en la membrana apical se van a producir unas prolongaciones citoplasmáticas, como similares a pseudópodos, que va a introducir gotitas de coloide que contengan moléculas de tiroglobulina, cuyas moléculas de tirosina estén yodadas. Se va a introducir por un proceso de pienocitosis, que es como una forma más pequeña de endocitosis. eh, Se introduce la célula y enzimas proteasas van a escindir la tiroglobulina y la van a separar de las hormonas tiroideas, que se liberan directamente hacia los capilares sanguíneos. Eh, Atraviesan la membrana celular fácilmente, ya que las hormonas tiroideas son liposolubles, por lo tanto difunden fácilmente por la membrana. Y las moléculas de tiroglobulina, solamente una sexta parte se yoda. Solamente una sexta parte de las moléculas de tirosina que lo componen se une a, eh, se une al yodo. Pero únicamente 3/4 partes de las moléculas que se yodan van a formar hormonas tiroideas. El resto se va a quedar únicamente como monoyodotirosina o diyodotirosina. No se van a unir con otras moléculas y no se van a convertir en hormonas tiroideas.
pero estas moléculas que no terminaron de formarse van a ser recicladas para que no se pierdan. Va a haber un proceso de desyodación en el que se libera el yodo, se separa el yodo de la tirosina. La tirosina va a ser de vuelta utilizada por el retículo endoplásmico para formar tiroglobulina, de vuelta hacia el coloide, y el yodo va a ser de vuelta sacado al coloide por la pendrina. Y deficiencias en este proceso de reciclaje produce deficiencia de yodo. Por eso es importante. Una persona puede tener deficiencia de yodo por alteraciones genéticas en este proceso de desyodación o de reciclaje de moléculas monoyodotirosina o diyodotirosina que no se convirtieron en hormonas tiroideas. Y bueno, eh, con respecto a la liberación de estas hormonas, continuando, estas eh, esta hormonas van a liberarse hacia la sangre, pero como son liposolubles, significa también que no son hidrosolubles. Difunden fácilmente por los lípidos, pero difunden difícilmente por los líquidos corporales, por el agua, por la sangre. De modo que necesitan de proteínas plasmáticas para poder diseminarse por el cuerpo. Se unen a proteínas que son hidrosolubles y esto les facilita el transporte o la diseminación hacia todas las partes del cuerpo. Se unen principalmente a la globulina fijadora de tiroxina y en menor medida a la prealbúmina y a la albúmina fijadora de tiroxina. Esto también tiene importancia por la propiedad que mencioné más temprano, de que la tiroxina y triotironina se tardan en liberarse. Tiene que haber un proceso en el que se unen las proteínas plasmáticas y luego se diseminan y luego tiene que pasar unos días hasta que las moléculas de las hormonas tiroideas se liberen de las proteínas. Ya diseminadas se van a dirigir hacia los capilares sanguíneos y van a irse ahora hacia las células diana, células objetivo para ejercer sus efectos hormonales. Pero esto tarda. La molécula de tiroxina se tarda 6 días para que la mitad de sus concentraciones en plasma se libere de las proteínas. Sin embargo, la triotironina tiene menor afinidad. Tarda un día en llegar a las células. De modo que se utiliza más rápido. Mientras que la tiroxina tarda más en utilizarse. Esto también es una razón del por qué se secreta más tiroxina, porque no se agota tan rápido y no va a ejercer sus efectos de una vez tan potentes, ejerciendo un efecto acelerador del metabolismo, más rápido de lo que se buscaría, sino que tarda. Y esto indica también algo muy importante, que es que este periodo de latencia para que se den los efectos de la hormona tiroidea tiene una importancia clínica. Supongamos que una persona está teniendo síntomas de hipotiroidismo. Tiene hipotiroidismo. Se le administra directamente por inyección hormonas tiroideas. Sabiendo que estas hormonas tiroideas en sangre primero se van a unir a proteínas plasmáticas y van a pasar días en la circulación hasta que se liberen de las proteínas, luego se vayan a los capilares sanguíneos, entran a las células y luego incluso dentro de las células pueden llegar a unirse a proteínas intracelulares, que luego tienen que pasar un tiempo hasta que también se liberan de estas proteínas intracelulares y finalmente lleguen a los receptores nucleares y ejerzan sus efectos. Que además de esto, sus efectos son de transcripción génica, los cuales también tardan. Entendiendo esto, uno puede imaginar que incluso después de una inyección directa, no se van a apreciar o no se van a presentar mejorías en los síntomas del paciente hasta 2 o 3 días después.
las hormonas tiroideas no van a ejercer sus efectos aproximadamente 2 o 3 días después de la inyección de las hormonas tiroideas. Pues de esto debido a este periodo de latencia, este retraso en la liberación de las hormonas de las proteínas plasmáticas e intracelulares y en la transcripción génica. Ahora, eh, respecto a ya las funciones fisiológicas de las hormonas tiroideas, esto es muy interesante esta parte, porque eh, tienen diversas funciones, que lo que hacen básicamente las hormonas tiroideas es aumento del metabolismo basal. Aumentan las velocidades de todas las reacciones y todas las acciones de la mayoría de células corporales. Eh, y esto eh, es dado mediante la transcripción de genes, que sintetiza, aumenta la síntesis de proteínas enzimáticas, proteínas estructurales, proteínas de transporte y otras sustancias. De esta manera acelera el metabolismo celular, ya que ¿qué es la célula más que sus acciones enzimáticas? Funcionalmente hablando. Eh, y con respecto al metabolismo basal, es basal porque es como la energía mínima o la actividad mínima que tienen estas hormonas, perdón, estas células. Si supongamos que yo estoy haciendo ejercicio o estoy en una situación de estrés o de lucha o huida, voy a tener mi actividad metabólica en el techo, máximo, porque hay algo que acelera estos procesos, una necesidad actual. Sin embargo, en situaciones de reposo, si yo estoy relajado en mi casa, voy a tener una actividad metabólica basal, una actividad mínima de utilización de energía, lo que es como un metabolismo relajado. Cuando se liberan hormonas tiroideas, este metabolismo o este piso o el estado basal aumenta, de modo que se aceleran los procesos metabólicos incluso en estados de reposo. Y también va a aumentar estos procesos en situaciones de estrés o emergencia. Por lo que hace básicamente es que las hormonas tiroideas estimulan el metabolismo basal entre un 60 hasta 100%, como en casos de hipertiroidismo. Eh, Aquí se explica lo que mencioné antes de que la tiroxina secretada por la tiroides se convierte en triiodotironina. Esto es debido a que pierde un yodo por una enzima desyodasa de las células eh, que la convierten en triiodotironina. Y la propiedad de la triiodotironina es que tiene una mayor afinidad, mucha mayor afinidad que la tiroxina a los receptores eh, de la hormona tiroidea que se encuentran en el núcleo. Eh, Estos receptores se encuentran en los cromosomas, en zonas promotoras llamadas elementos de respuesta a hormona tiroidea. Aquí está. Aquí se ve que ya sea que entre una hormona o una molécula de triiodotironina o de tiroxina, se van a unir al receptor de hormona tiroidea, que forma un heterodímero con receptor retinoide X o RXR. Esta va a estar directamente en estos sitios promotores, en cromosomas, en el núcleo. Y cuando la hormona se introduce se une a su receptor, se va a aumentar la transcripción de genes, aumentando la cantidad de ARN mensajero y aumentando la síntesis de nuevas proteínas, acelerando los procesos ya establecidos en la célula o produciendo eh, efectos nuevos por nuevas enzimas. Los efectos de las hormonas tiroideas van a ser, van a ser bastantes en todo el cuerpo. Va a acelerar los procesos de todas las células corporales. Aquí va a aumentar el gasto cardíaco porque va a aumentar la frecuencia
y la fuerza de contracción cardíaca. Aumenta la frecuencia porque hace que el tejido cardíaco se haga más excitable. Eh, puede, Le facilita la generación de potenciales de acción y lo hace más permeable al sodio. Y esto también aumenta la fuerza de contracción. Aumenta el gasto cardíaco, también es el volumen eyectado por el corazón o el volumen bombeado por minuto. Lo aumenta la hormona tiroidea. Aumenta el flujo sanguíneo debido a que como aumenta el metabolismo, aumenta el consumo de oxígeno para generar energía, ATP, eh, y produce una mayor producción de productos de desechos metabólicos, como el dióxido de carbono, óxido nítrico, y otros productos de desecho que son vasodilatadores. Por lo tanto, aumenta el flujo sanguíneo al producir una vasodilatación. Eh, Aumento de la frecuencia cardíaca, como ya mencioné, fuerza del corazón, y aumento de la respiración, de la frecuencia respiratoria, por lo que ya mencioné de que aumenta el consumo de oxígeno, eh, que produce más dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono aumentado estimula al centro respiratorio para aumentar la frecuencia respiratoria. Por tanto, en personas con hipertiroidismo van a presentar generalmente taquipnea y también taquicardia. Eh, en el metabolismo va a aumentar el tamaño y la actividad de las mitocondrias para generar más ATP. Aumenta su área superficial y la generación de ATP. Aumenta también la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa en todas las células del organismo. Bueno, en casi todas las células del organismo, a excepción de algunas pocas como los eritrocitos, que no las tienen. Eh, esta, esta bomba sodio-potasio, al aumentar su actividad, aumenta la conversión de energía química a energía mecánica que produce el movimiento de sodio y el potasio y lo termina convirtiendo en energía de desperdicio, energía de desecho, es decir, en calor, energía calórica o calorífica, produciendo un aumento de la temperatura. De modo que la hormona tiroidea aumenta la temperatura corporal. Y una de sus principales razones es la del aumento de la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. El consumo de oxígeno lo aumenta, como ya mencioné, y estimula todo lo relacionado a la utilización de hidratos de carbono. Aumenta la absorción de glucosa, la gluconeogenia y la glucogenólisis. Forma más glucosa y degrada el glucógeno eh, hepático para generar más glucosa y que se genera más energía. También estimula la lipólisis, de modo que se degradan los lípidos de manera más rápida. Hay un aumento de ácidos grasos libres en sangre y una disminución de triacilglicéridos, colesterol y fosfolípidos. Una de las razones por las que disminuye el colesterol es porque también aumenta la excreción de colesterol por parte del hígado hacia la bilis y que se termina siendo excretado por las heces. Caso contrario ocurre en personas con hipotiroidismo, en el que se disminuyen las concentraciones de ácidos grasos y aumenta de colesterol y fosfolípidos, produciendo, en casos graves de hipotiroidismo, aterosclerosis por acumulación de colesterol, ya que se aumenta la, eh, las concentraciones de LDL que pueden acumularse en los vasos sanguíneos. Y también va a producir un aumento en la síntesis de proteínas, como ya mencioné, diversas proteínas en toda la célula. Y
el resultado de todo esto, o en resumen, va a aumentar el metabolismo basal, MB, un aumento de la tasa metabólica basal en todo el cuerpo. Y también va a producir estas hormonas tiroideas eh, un efecto muy importante en el desarrollo del sistema nervioso central, en la vida, en los primeros meses de vida y en el feto, en los primeros años de vida y en el feto. De modo que un recién nacido que tenga deficiencia de hormona tiroidea y no se trate, va a sufrir de una condición llamada cretinismo, en el que va a sufrir de un retraso mental permanente y de una disminución en el crecimiento también, ya que la hormona de las hormonas tiroideas tiene un efecto estimulador del crecimiento. Y también estimula la actividad de muchos otros sistemas, como por ejemplo aumenta la motilidad gástrica, aumenta la secreción de jugos gástricos y de insulina por el páncreas. Aunque el aumento de insulina es más un efecto secundario, no tanto por efecto directo de la hormona tiroidea sobre el páncreas, sino más bien por cómo estimula la gluconeogenia y la glucogenólisis, pues indirectamente estimula este aumento de la glicemia, estimula al páncreas para liberar más insulina, pero es más un efecto indirecto. Em, bueno, aquí de nuevo que están los... Ah, y también las hormonas tiroideas pueden tener efectos no genómicos. Es decir, todo esto, la mayoría de estos efectos son dados por transcripción de genes, más enzimas, más proteínas, etcétera, que aceleran los procesos. Al haber más enzimas y más proteínas, va a facilitar los procesos, la velocidad de procesos metabólicos de la célula, ya que van a haber más proteínas ejerciendo sus efectos. Pero pueden haber efectos no genómicos, es decir, que no dependen de la transcripción génica, sino que es que la hormona tiroidea, en vez de irse a sus receptores en el núcleo, puede unirse a ciertos receptores, ya sea en la membrana celular o en el citoplasma, eh, ejerciendo efectos más rápidos que son más relacionados con en el corazón eh, o en regulación de canales iónicos y también en las mitocondrias. Y lo que hace básicamente es estimular la formación de AMP cíclico. Estimula la denatociclasa, que estimula los niveles aumenta los niveles de AMP cíclico. Ahora, como mencioné, los hormonas tiroideas aumentan el número y actividad de las mitocondrias. Aumentan el número y el tamaño, aumentando la superficie total de la membrana de las mitocondrias y produciendo que estas generen más ATP, generando más energía por la que va a ser utilizada por otras proteínas en el metabolismo de las células. Facilita el transporte activo de iones a través de la membrana celular, ya que estimula la bomba de potasio ATPasa. Esto genera un aumento en el calor corporal. Aquí dice, aumento de calor producido por el organismo. Eh, También estimula la permeabilidad de los iones sodio. La hormona tiroideas va a tener un efecto estimulador sobre el crecimiento. Es esencial para el correcto crecimiento de las personas. En personas eh, con hipotiroidismo van a tener un crecimiento más lento, más enlentecido, por lo que tanto van a ser niños o personas más bajas. Sin embargo, en personas con hipertiroidismo sucede lo contrario. Eh, pero pasa algo curioso, son personas que en los primeros años de vida eh,
van a tener una altura mayor de las que normalmente le correspondería, correspondería a esa edad. Sin embargo, este aumento en la velocidad de estos procesos de hueso también acelera la fusión de la epífisis con la metáfisis. Por lo tanto, en los primeros años de vida son más altos que la mayoría de otros niños. Pero luego, cuando son adultos, como se fusionó la epífisis y la metáfisis muy temprano, cuando son adultos terminan siendo personas más pequeñas, personas más bajas. Eh, y también tiene un efecto importante en el desarrollo del sistema nervioso central. Es importante en el caso de que haya deficiencia, ya que si no quedará con un retraso mental permanente. Y estimula los hidratos de carbono, gluconeogenia, glucogenólisis y captación de glucosa. Básicamente facilita los efectos de la insulina. Eh, y esto es para generar más energía. Lo mismo por estimular el metabolismo de los lípidos. Degrada lípidos del tejido adiposo, los moviliza, los convierte de triglicéridos en ácidos grasos, para luego ser utilizados como energía. Eh, También disminuye el aumento de la hormona tiroidea, induce una disminución del colesterol, fosfolípidos y triglicéridos. Sin embargo, eleva los ácidos grasos libres. Al caso contrario, en hipotiroidismo hay un aumento del colesterol, fosfolípidos y triglicéridos. Eh, y produce un depósito excesivo de lípidos en el hígado. Y esto es importante porque en el caso de hipotiroidismo prolongado, se puede producirse una aterosclerosis grave por el aumento del colesterol en sangre. Bueno, eh, también se pierde colesterol por estimulación de la hormona tiroidea, ya que se excreta más fácilmente por la bilis y hacia las heces. Es una de las razones por las que el colesterol disminuye en personas con hipertiroidismo. Sin embargo, en las personas con hipertiroidismo, debido a este aumento en el metabolismo de los lípidos y también de la proteólisis, también puede generar una pérdida de peso eh, bastante marcada. Mientras que, al caso contrario, hipotiroidismo va a tener un aumento de peso por acumulación de lípidos en el tejido adiposo. Por su metabolismo que va a ser más lento. Y ahora, eh, esto es algo muy importante también, que va a haber una mayor necesidad de vitamina. En las hormonas tiroideas, como incrementa la velocidad de todos los procesos metabólicos de las células y produce más proteínas, toda esta aceleración del metabolismo va a requerir, obviamente, mayor cantidad de vitaminas para estos procesos. Estas vitaminas van a ser utilizadas por estas proteínas, de modo que las personas con hipertiroidismo van a tener pueden llegar a tener una deficiencia de vitamina. Sin embargo, también estas personas suelen tener más hambre, por lo tanto se puede compensar un poco esto. También la pérdida de peso, de modo que no es tan grave. Pero sí van a tener una mayor necesidad de vitaminas al aumentar el metabolismo basal. Eh, Como dice aquí, aumenta el metabolismo basal desde un 60 a 100%, por encima de las cifras normales. Pero cuando se disminuye la hormona tiroideas puede disminuir como a cerca de un 40%. Aquí se ve en la disminución del peso corporal que mencioné. Eh, en el hipertiroidismo va a haber una disminución de peso, pero también puede haber un incremento en el apetito, lo que compensa este cambio metabólico.
el aumento del flujo sanguíneo y del gasto cardíaco. Estos efectos, este aumento de metabolismo produce mayor producto de desecho metabólico que dilata vasos sanguíneos, aumentando el flujo sanguíneo. Y esta elevación es más acusada en la piel, es decir, más exagerada o exacerbada o se ve más fácilmente en la piel. Eh, y esto es muy curioso porque aquí esto es algo que revela o que indica una de las propiedades de la termorregulación humana, que es que como estas personas van a tener, las personas con hipertiroidismo, van a tener un calor corporal aumentado, se van a requerir botar o deshacerse de este calor en exceso. Y van a, por lo general, van a tener unos vasos sanguíneos superficiales o en la piel más dilatados. Y es algo que se nota más que todo cuando están en climas cálidos y están teniendo calor. Se ponen mucho más rojos que una persona normal. Y esto es producido porque la sangre contiene temperatura. Y el flujo sanguíneo de esta sangre, a través de los vasos sanguíneos, eh, transmite calor hacia afuera. También la misma fricción, la fuerza de cizallamiento de la sangre con los vasos sanguíneos o el endotelio vascular genera también calor. Y este calor se libera hacia afuera, es de un modo centrífugo, ¿ya? Desde donde se genera hacia afuera. Esto sucede más que todo, o se busca que suceda principalmente en la piel, ya que el calor que se vaya a liberar va a, se va a salir del cuerpo de una vez, ya que son vasos que están más superficiales, ya están en la piel. En cambio, si esto sucediese, por ejemplo, en partes más céntricas del cuerpo, como digamos en órganos internos, etcétera, eh, el calor tendría que atravesar, esta energía tendría que atravesar los órganos corporales, tendría que atravesar las diferentes capas del cuerpo. Y a medida que pase esto, estaría aumentando el calor corporal, ¿ya? Mientras esta energía atraviesa el cuerpo. Para evitar esto, se busca que este pérdida de calor se haga en la superficie del cuerpo. Y así este calor se fusiona con el universo, que es una descripción real que leí en un libro una vez. Ahora, eh, bueno, aumenta el gasto cardíaco por el aumento de frecuencia y fuerza de contracción. Eh, Aumento de la frecuencia cardíaca y fuerza de contracción. Esto en las personas con hipertiroidismo se va a presentar una taquipnea. Van a tener una frecuencia cardíaca más elevada de lo normal. Y el aumento ligero de hormona tiroidea va a aumentar la fuerza cardíaca, en parte producido por el aumento de la, de la permeabilidad al sodio y de la excitabilidad. Como puede ocurrir con febrícula, un ligero aumento del calor y durante el ejercicio, ya que el calor también aumenta la permeabilidad de la membrana. Eh, Sin embargo, en casos de hipertiroidismo grave, eh, no tratado, se va a estimular la proteólisis, ya que las hormonas tiroideas también estimulan la proteólisis. Pero en casos graves se va a producir una pérdida de proteínas del miocardio, del músculo del corazón, generando de esta manera una depresión en la fuerza de contracción cardíaca. De esta manera puede aún así mantenerse una frecuencia cardíaca elevada, pero una fuerza de contracción disminuida por por la proteólisis, ¿ya? Y en pacientes con hipertiroidismo grave, esto puede avanzar hasta generar muerte por una insuficiencia cardíaca descompensada o por un infarto de miocardio, ya que
El corazón es un músculo y cuando se estimula su fuerza, se hipertrofia. Y puede llegar a hipertrofiarse tanto que se pierde o se desequilibra, se produce un desequilibrio entre las necesidades metabólicas de estas células engrandecidas o hipertrofiadas y las que reciben por la circulación coronaria. Si la circulación coronaria se hace insuficiente para la hipertrofia tan marcada que pueda haber, se va a producir isquemia. Esa es la definición de isquemia, un desequilibrio entre las necesidades metabólicas de una célula con su perfusión o entrega de nutrientes, generándose un infarto de miocardio. Eh, Ahora, la presión arterial normal, la presión arterial en las personas con hipertiroidismo, o presión arterial media, suele ser normal, debido a que la presión arterial media lo que indica es la perfusión sanguínea. Como la presión arterial media está dentro de los valores normales, esto indica que hay una perfusión en los tejidos correcta, no está alterada. Eh, y esto es dado porque aumenta la frecuencia, perdón, la presión sistólica, pero también disminuye la presión diastólica. Y esto produce que haya un aumento de la presión diferencial, eh, por un aumento de presión sistólica de 10 a 15 milímetros de mercurio y una disminución de presión diastólica similar. El aumento de la presión sistólica es por la estimulación en la fuerza de contracción y la reducción de la presión diastólica es por la vasodilatación, por el aumento del flujo sanguíneo, lo cual esto genera un equilibrio y produce que no haya cambios tan exacerbados en la presión que le llega a los capilares sanguíneos. ¿Ya? Y también otra cosa, una fuerza de contracción exacerbada por mucho tiempo también puede generar fibrosis en las arterias, como en las arterias coronarias, lo cual también puede eh, producir infartos de miocardio. Y bueno, la, se produce aumento de la respiración porque al utilizarse más oxígeno, se forma también más dióxido de carbono, que atraviesa la barrera hematocefálica, se convierte en ácido carbónico, libera hidrogeniones y estos hidrogeniones estimulan al centro respiratorio, estimulando la frecuencia respiratoria. Eh, y aumenta la motilidad digestiva. Eh, Aumenta el apetito, la secreción de jugos gástricos y la motilidad. De esta manera, las personas con hipertiroidismo llegan a son más propensos a sufrir diarrea, mientras que las personas con hipotiroidismo son más propensos de sufrir de estreñimiento por disminución de la motilidad intestinal o digestiva. Y esto es algo muy importante también. Tiene un efecto excitador sobre el sistema nervioso central. Aquí, eh, aquí los pacientes con hipertiroidismo van a tener unas neuronas hiperactivas e hiperreactivas. Se va a aumentar mucho la excitabilidad neuronal. Eh, de esta manera, las personas con hipertiroidismo tienen procesos mentales más acelerados. Sin embargo, suelen ser más erráticos o más disociados. Eh, por ello, son más propensos a sufrir de ansiedad, paranoia, nerviosismo, crisis psiconeurótica y preocupación extrema. Al contrario, las personas con hipotiroidismo suelen tener somnolencia y una depresión del sistema nervioso central y procesos mentales más lentos. Eh, Tiene un efecto en la función muscular, eh, ya que un ligero aumento produce una reacción muscular más enérgica, por esto mismo, porque hace que las neuronas sean más activas, se hagan hiperactivas e hiperreactivas.
facilitando la sinapsis, facilita la transmisión de impulsos eléctricos e impulsos químicos, facilitando la sinapsis y los procesos neuronales. Eh, pero en el caso de exceso de hormonas, como mencioné, va a haber una proteólisis, va a haber un catabolismo excesivo de proteínas. De esta manera, en las personas con hipertiroidismo grave, va a haber una reducción en la fuerza muscular. Al contrario, cuando disminuye la hormona tiroidea, va a producir también alteraciones en la relajación. ¿Ya? Se reduce la actividad de los músculos y se relajan muy lentamente por menor actividad neuronal. Y también genera un temblor muscular. En el hipertiroidismo se genera unas contracciones involuntarias que se puede ver fácilmente en los dedos de las manos cuando se estiran. Aquí el Goiton dice que puede verse con facilidad colocando una hoja de papel sobre dedos extendidos y viendo cómo vibra el papel. Pero no creo que eso sea necesario. O sea, si una persona con hipertiroidismo estira las manos, tú puedes ver cómo pueden temblar o llegan a temblar dedos también. Eh, y la frecuencia de estos temblores musculares es rápida, como 10 a 15 veces por segundo, en casos más graves de hipertiroidismo. Y esto es algo que indica no que los músculos, el efecto como tal es en los músculos, sino que es algo que tiene un origen neuronal, ya por este aumento de la actividad de la transmisión de impulsos neuronales. ¿Ya? Eh, y, y por tanto, pues indica que la hormona tiroidea estimula también el sistema nervioso central. Ahora, con respecto al efecto sobre el sueño, en las personas con hipertiroidismo, debido a todos estos procesos acelerados, mayor utilización de energía, eh, procesos mentales más acelerados, pero disociados, reacciones más enérgicas eh, y estimulación del sistema nervioso central, estas personas suelen tener como un estado de cansancio en todo el día. Sin embargo, les resulta aún así difícil conciliar el sueño, porque la sinapsis está muy estimulada, sus neuronas son más excitables, de modo que se les hace más difícil el conciliar el sueño, el hacer que sus neuronas, por decirlo así, se relajen o disminuya su actividad y que puedan dormir. Caso contrario ocurre en personas con hipotiroidismo. Son personas que tienen una mayor somnolencia y el sueño se prolonga mucho, como ahí dice, de 12 a 14 horas diarias. Por esta disminución o depresión del sistema nervioso central. Con las glándulas endocrinas, al aumentar el metabolismo de todas las células corporales, claramente va a producir un aumento en la necesidad de otras hormonas, como las mencioné, como de hormonas digestivas o hormonas como por ejemplo la insulina, por el aumento de la glicemia, de la glucosa sanguínea. Aunque esto es un efecto indirecto. Eh, y también produce un aumento en la desactivación de, la, de los glucocorticoides, que es un proceso similar al colesterol que mencioné. La desactivación de los glucocorticoides ocurre en el hígado y su excreción es por la bilis hacia las heces. Los glucocorticoides derivan del colesterol. Un ejemplo es el cortisol. De modo que su excreción también es similar o igual al colesterol. Y esto genera que como hay una mayor pérdida de glucocorticoides, se produce una mayor necesidad de estas hormonas, de glucocorticoides. Por lo tanto,
al estimular la pérdida de glucocorticoides, se estimula a la hormona corticotropa o a la hormona adrenocorticotropina, a la adrenocorticotropina, desde la adenohipófisis. Eh, para que secreten más glucocorticoides en las glándulas suprarrenales, que esto va a ser ya en la siguiente clase. Ahora, con respecto a la función sexual, esto es más que todo importante en las mujeres. En los hombres, la disminución de la hormona tiroidea lo que va a producir es una pérdida de líbido, mientras que su aumento produce impotencia, es decir, disfunción eréctil, que no sé por qué, o sea, el libro no lo especifica, pero produce disfunción eréctil en los hombres. Eh, pero en las mujeres va a producir alteraciones en, en el volumen de hemorragia menstrual. En las mujeres con eh, hipotiroidismo puede producir menorragia o polimenorrea, es decir, una hemorragia menstrual excesiva y frecuente. La menorragia es una hemorragia menstrual con un gran volumen y la polimenorrea es una mucha frecuencia de esta hemorragia. Eh, Sin embargo, la falta de hormona tiroidea puede producir amenorrea, es decir, ausencia de hemorragia menstrual, lo cual es curioso. Eh, y en mujeres con hipotiroidismo pueden también tener una disfunción una depresión de líbido. Y puede producir también oligomenorrea, que es esta hemorragia menstrual muy escasa, ¿ya? En ciertas ocasiones. Estas alteraciones, ya sea aumento de volumen menstrual o disminución, también depende de otros factores, no solamente de la secreción de hormonas tiroideas. Por eso puede aumentar o disminuir, pero por lo general va a producir alteraciones en los volúmenes y frecuencia. Eh, eh, Aquí dice, por ejemplo, que las hormonas tiroideas pueden alterar la función de las gónadas. Sin embargo, las gónadas tienen su propio mecanismo de retroalimentación, su propio sistema de regulación. Por lo tanto, eh, no tienen como una función específica en estas gónadas, ya que hay todo un sistema que regula la función gonadal en las mujeres y en los hombres. Por lo tanto, su importancia en las gónadas no es muy significativa. Ahora, finalmente, eh, la regulación de la secreción de hormonas tiroideas. Esto realmente es bastante sencillo. Esto primero es en la, en la adenohipófisis y también por el hipotálamo. La adenohipófisis va a secretar una hormona llamada TSH o hormona tiroestimulante o tirotropina, siendo que la hormona tiroestimulante va a estimular la tiroides, eh, secretada por células tirotropas de la adenohipófisis, va a dirigirse hacia la hormona tiroidea por la sangre y va básicamente a acelerar todos los procesos que vimos de eh, generación de hormonas tiroideas. Eleva la proteólisis de la tiroglobulina para que se escinda y se separen más rápidamente las hormonas tiroideas de esta proteína y se aumenta la liberación de estas hormonas hacia la sangre. Aumenta la actividad de la bomba de yoduro, de modo que se capta más yoduro hacia adentro de la célula, generando más yodo para la formación de hormonas tiroideas dentro de esta célula. Intensifica la yodación de la tirosina y forma más hormonas tiroideas. Estimula la peroxidasa. Aumenta el tamaño y actividad secretora de las células tiroideas. Estos últimos dos puntos son muy importantes, porque aumenta el tamaño y el número de células tiroideas.
Además, transforma las células cúbicas en cilíndricas e induce plegamiento del epitelio tiroideo. El aumento del tamaño y del número de células tiroideas es la explicación del por qué pacientes con o personas que tienen hipotiroidismo presentan bocio. Porque como producen pocos hormonas tiroideas, no hay una regulación correcta y se produce demasiada TSH. Por lo tanto, intenta estimular a la hormona, a las glándulas tiroides para que produzcan más hormonas tiroideas. Sin embargo, es en vano, ya que pueden tener varias causas porque no la sintetizan y liberan bien. Eh, y esto genera un aumento del tamaño y número de células tiroideas, genera una hipertrofia y una hiperplasia. Eh, Sin embargo, como dije, es en vano porque no se produce casi ningún aumento de la secreción de hormonas tiroideas, o al menos no el suficiente, y se genera el bocio. Sin embargo, también puede presentarse bocio en hipertiroidismo, pero ya es por otras razones que voy a hablar a continuación, después de esto. Eh, la manera en la que la TSH, la tirotropina, u hormona tiroestimulante, estimula a la glándula tiroides es mediante la activación del segundo mensajero del sistema de AMP cíclico o de la adeninato ciclasa. Básicamente lo que ocurre es que la TSH llega a su receptor en la glándula tiroide, aquí en la membrana celular. Este receptor va a unirse a proteína G y su subunidad alfa va a cambiar GDP por GTP. Esto hace que se disocie y en la subunidad alfa con GTP se dirige ahora hacia la adeninato ciclasa. La activa y va produciendo que se genere un cambio de ATP por AMP cíclico, estimulando las concentraciones de AMP cíclico intracelular. Ahora este activa a la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico. Y como es una proteína sinasa, fosforila. Fosforila otras proteínas intracelulares, aumentando sus reacciones bioquímicas de estas proteínas activadas y produciendo en última instancia los elementos los efectos de respuesta a la hormona o la respuesta celular a la hormona. Y en el caso de la glándula tiroidea, pues dan todos estos efectos de aumenta la síntesis y liberación de glándulas de hormonas tiroideas. Ahora, la TSH está a su vez regulada por la tiroliberina o TRH, que es desde el hipotálamo. La TRH o tiroliberina es sintetizada por el hipotálamo por los núcleos paraventriculares. Bueno, por el núcleo paraventricular es el mismo donde se sintetiza oxitocina y corticoliberina, que estimula la corticotropina y está relacionado con las glándulas suprarrenales, por la corteza suprarrenal. Pero, de nuevo, esto va a ser hablado después, en otro capítulo, en la siguiente clase. La TRH se libera por el hipotálamo, llega hacia los vasos porta hipotalámico hipoficiarios, se libera en la eminencia media y estimula a las células tirotropas de la adenipófisis para sintetizar y liberar tirotropina, que luego va a estimular a la tiroides. De modo básicamente que hipotálamo, tiroliberina, estimula adenipófisis, se sintetiza más tirotropina y estimula a la glándula tiroidea. De modo que se sintetizan más hormonas tiroideas. Ahora, la TRH utiliza como segundo mensajero el sistema de fosfolipasa C, en el que hay una activación de la fosfolipasa C, de proteína G, que activa la fosfolipasa C, y esto estimula eh, a, la, eh, a la degradación de fosfolípidos de la membrana, principalmente al difosfato de fosfatidilinositol, que es este, PIP2.
que luego se degrada a inositol trefosfato y también en diacilglicerol. El inositol trefosfato o trifosfato de inositol se va a dirigir hacia el retículo endoplásmico y hacia las mitocondrias, que son los organelos intracelulares que eh, almacenan el calcio de la célula. Al liberar el calcio, se produce un movimiento de vesículas intracelulares y estimula su exocitosis, liberando de la célula enzimas, receptores, etc. Y también el diacilglicerol va a activar a la proteína cecinasa. Y como es cinasa, pues fosforila diversas proteínas intracelulares, aumentando las reacciones bioquímicas y generando la respuesta celular o la respuesta celular a la hormona. Ahora, es la mayoría bueno, todas las hormonas hipotalámicas van a tener este segundo mensajero, fosfolipasa C, mientras que la adenohipófisis utilizan como segundo mensajero AMP cíclico. Es una diferencia que vale la pena recordar. Lo mismo pasa con la corticoliberina del hipotálamo, utiliza fosfolipasa C, y la adenohipófisis que libera corticotropina, que utiliza AMP cíclico como segundo mensajero en la corteza suprarrenal. Ahora, ¿cuáles son los estímulos que aumentan la liberación de TRH y TSH? Son cuatro. Primero, la temperatura, luego el hambre, después las reacciones emocionales fuertes y un efecto de retroalimentación negativa. Primero, el frío. Cuando hay frío, se estimula centros hipotalámicos relacionados a la temperatura, ya que el hipotálamo regula, tiene entre varias funciones, regula el sueño y la temperatura. De modo que cuando hay frío, se estimula eh, ciertos centros hipotalámicos que producen que se libere más TRH. Al liberar más TRH o tiroliberina, se va a estimular a la adenohipófisis para que libere más TSH, la cual a su vez estimula a la glándula tiroides para generar más hormonas tiroideas. De modo que recordando uno de los efectos de las hormonas tiroideas es aumentar la temperatura corporal. Eh, Haciendo así como esto significa que, el hipotálamo va a aprovechar este efecto para aumentar la temperatura corporal y de cierto modo proteger a la persona de que no se produzca una hipotermia. Y de hecho, en personas que se mudan a sitios árticos, presentan un aumento del metabolismo basal entre un 15 al 20%, como dato curioso. Eh, entonces, el frío estimula la liberación de hormonas tiroideas para aumentar la temperatura. Ahora, el hambre, que básicamente el hambre disminuye las concentraciones de leptina, que es una hormona que es liberada por el tejido adiposo cuando comemos. Si tenemos hambre, se disminuyen las concentraciones de leptina y esto produce que eh, la, se reduzca la actividad de la propia melanocortina, que dice POMC. Se disminuye la actividad de la propia melanocortina a la vez que aumenta la actividad neuronal del neuropéptido Y y proteína relacionada al agutí. El agutí es como un chihuahua, es un animal ahí que está bastante bonito. Eh, Cuando aumenta estos dos neurotransmisores por la reducción de la leptina, inhibe la liberación de TRH por el hipotálamo, lo cual disminuye la liberación de TSH y disminuye la liberación de hormonas tiroideas. Ahora, recordando el efecto que mencioné del periodo de latencia de las hormonas tiroideas, a pesar de esta disminución de la reducción, no se van a presentar los efectos de esta inhibición inmediatamente, sino que
va a tardar. Sin embargo, esto es como un mecanismo para, en el caso de que la persona se prolongue el ayuno o la persona coma menos por periodos prolongados, disminuye la tasa metabólica, de modo que se ahorra energía. En el caso de que una persona esté con deficiencia en las comidas o deficiencia nutricional, se disminuye la tasa metabólica para ahorrar lo que más se pueda, lípidos, hidratos de carbono, etcétera. Y la persona puede sobrevivir más tiempo, sin morir de inanición. Básicamente conservar energía y alimento, y reservas alimenticias. Y reacciones emocionales fuertes también pueden desencadenar una reducción de la TRH y TSH, como por ejemplo estados de excitación y ansiedad, ya que estos estados emocionales aumentan la temperatura corporal, en parte por activación del sistema nervioso simpático, que produce efectos similares en aumento de temperatura y taquicardia, etc. Y esto es contrario al frío. Si el frío aumenta la secreción de hormonas tiroideas, el calor la va a disminuir. Eh, en parte para que no se genere una hipertermia y no se genere un calor excesivo en el cuerpo, que es bastante dañino. Y por último, hay un efecto de retroalimentación negativa en las hormonas tiroideas, principalmente en la adenopófisis. Esto es porque las hormonas tiroideas, a aumentar sus secreciones o sus concentraciones sanguíneas, se van a dirigir principalmente a la adenopófisis, disminuyendo la síntesis y liberación de TSH. Si hay una cierta parte que va a inhibir al hipotálamo para que libere menos TRH, sin embargo, lo principal va a ser disminuir la liberación de TSH por la adenopófisis, cuando aumentan las concentraciones de hormonas tiroideas. Entonces, supongamos que hay pocas hormonas tiroideas, esto va a estimular al hipotálamo y a la adrenopófisis para liberar TRH y TSH. La TRH estimula la adrenopófisis, células tirotropas liberan tirotropina y esto estimula la glándula tiroides. Libera T3 y T4, trillotironina y tiroxina, las cuales luego se viajan por la circulación y se dirigen ahora hacia el hipotálamo y hacia la adrenopófisis. Y principalmente en la adrenopófisis va a inhibir la TSH. De hecho, cuando hay un aumento del 1,75%, perdón, 1,75 veces de los valores normales de hormonas tiroideas, la secreción adenohipoficiaria se reduce mucho o se vuelve casi nula. De modo que es un intento de disminuir la, la secreción de hormonas tiroideas para que no ejerzan unos efectos excesivos en el aumento del metabolismo celular o basal. Y bueno, eh, ya para finalizar está la enfermedad de la tiroides, que básicamente puede producirse hipertiroidismo o hipotiroidismo. En el hipertiroidismo puede producirse bocio tóxico, que es una aparición de uno o más nódulos que son crecimientos no cancerígenos, son benignos, productores de hormona tiroidea, que no van a estar regulados. Esto es algo común más que todo en mujeres mayores de 50 a 60 años. Eh, y va a producir un aumento en la liberación de hormonas, síntesis y liberación de hormonas tiroideas. Y esto va a producir que se disminuya la TSH. Pero a pesar de que se disminuya la TSH, estas hormonas hipersecretoras, por decirlo así, no les va a importar y van a seguir secretando, sintetizando y secretando hormonas tiroideas, ya que hay varios nódulos que son hipersecretores. Luego también está la tirotoxicosis, que la tirotoxicosis es el cuadro clínico o el efecto metabólico de exceso de hormona tiroidea, que es todo lo que vimos, de aumento de frecuencia respiratoria, taquicardia, puede generar diarrea, aumento de excitabilidad neuronal y
y eso. Y la causa más común es hipertiroidismo. Luego también está la enfermedad de Graves, que es la causa más común o la forma más común de hipertiroidismo. Esta es una enfermedad autoinmunitaria en la que se producen inmunoglobulinas tiroestimulantes, que son anticuerpos en contra de los receptores de la glándula tiroides. Y como puede suceder en algunas ocasiones, los anticuerpos producidos contra receptores o pueden destruirlos o pueden unirse a ellos y formar como ligandos. ¿Ya? Estos anticuerpos funcionan ahora como TSH. Sin embargo, no van a tener regulación y van a ser como hiperestimuladores. De hecho, estas inmunoglobulinas tiroestimulantes tienen como sus efectos duran 12 horas, mientras que la TSH, la que debería estimular normalmente la tiroides, sus efectos duran solamente 1 hora. Esto indica que las personas con enfermedad de Graves van a tener un hipertiroidismo bastante marcado, porque van a tener una glándula tiroidea demasiado estimulada por anticuerpos, por diversos anticuerpos. Y es por eso que se genera el bocio en personas con hipertiroidismo. Puede ser por formación de diversos nódulos, ¿ya? O puede ser un bocio más difuso por enfermedad de Graves, en el que hay estimulación de crecimiento, hipertrofia y hiperplasia de la glándula tiroide. Eh, las cuales también estimulan el AMP cíclico y genera toda esta cascada que vimos de estimulación de síntesis de hormonas tiroideas. Y los anticuerpos que causan este hipertiroidismo pueden aparecer como inmunidad frente a este tejido y puede aparecer en algún momento de la vida de la persona. Y como, por si se lo preguntan, este, la, la transmisión vertical o eh, la que el hecho de que la posibilidad de que los anticuerpos de una madre con enfermedad de Graves atraviese la barrera placentaria y produzca una afección o una enfermedad transplacentaria hacia el feto es muy extraño, es muy raro. Es algo que sí puede pasar, pero es muy extraño que pase. De modo que por lo general esto no es algo que vaya a ser congénito de esta manera, porque se atraviesan anticuerpos hacia el feto. Ahora, también puede producirse un adenoma tiroideo, que puede, puede producirse como un tumor, sin embargo no necesariamente es cancerígeno, y la diferencia entre el bocio tóxico es que por lo general es uno solo, es un crecimiento hipersecretor engrandecido, bastante grande, que produce eh, esta hipersecreción de glándula de hormona tiroidea. Algo curioso es que también aquí va a haber TSH disminuido, obviamente porque hay mucha hormona tiroidea, y todas las otras partes de la glándula tiroidea, las que están normales, van a estar inhibidas por la disminución de TSH. Sin embargo, la parte que está engrandecida, este crecimiento, va, a ser, va a ser más grande y hipersecretor. Mientras todas las otras partes de la glándula tiroidea van a estar inhibidas, van a estar eh, con una menor actividad. Y los síntomas de hipertiroidismo, como ya habíamos mencionado, estado de gran excitabilidad neuronal, intolerancia al calor, aumento de sudoración, por aumento de actividad de las glándulas sudoríparas y por el mismo calor, desplazamiento leve, adelgazamiento leve o extremo, y grado variable de diarrea y debilidad muscular, nerviosismo y otros trastornos psíquicos, fatiga extrema, incapacidad de conciliar el sueño y temblor en las manos. Esto es algo que puede ocurrir en pacientes con hipertiroidismo, que es la exoftalmia.
Son pacientes que se llaman exoftálmos. Esto lo que ocurre es que en personas con enfermedad de Graves puede producirse también anticuerpos en contra de músculos retroorbitales, produciendo una tumefacción edematosa, haciendo que haya una protrusión o prominencia de los glóbulos oculares desde las cuencas. Y esto también puede generar la hipertiroidismo grave también puede generar una degeneración por proteólisis de músculos extraoculares, produciendo debilidad en esos músculos y facilitando esta protrusión. Sin embargo, cuando se trata el hipertiroidismo, esto no es algo permanente, sino que cuando se trata el hipertiroidismo, la exoftalmia se reduce. Y bueno, el hipotiroidismo eh, puede producirse por también una enfermedad autoinmune, pero que no estimula a los receptores, como ocurre en la enfermedad de Graves, sino que destruye a la glándula tiroides. Y esto se conoce como enfermedad de Hashimoto también. Eh, y esto genera una inflamación en la glándula tiroides, llamada tiroiditis, que en la inflamación hay un efecto de pérdida de la funcionalidad. Eso es una de las características de la inflamación, se pierde la funcionalidad del tejido. Y como la glándula tiroidea está inflamada, no puede producir sus acciones normalmente, disminuyendo sus secreciones. En estas situaciones la TSH está muy elevada, por lo tanto se genera este bocio, el bocio de personas con hipotiroidismo por estimulación de la hiperplasia e hipertrofia. Y aquí está el bocio coloide endémico por deficiencia alimentaria de yodo, que se precisan 50 miligramos de yodo al año, pero en lugares que no hay yodo y no se consume sal de mesa común, en el que se le agregó yodo, pues van a tener un hipotiroidismo. Y este hipotiroidismo, como acabo de mencionar, estimula la TSH, que la TSH no depende de yodo, y se genera bocio en estas personas. Y es endémico porque es en una región, una zona en particular. En algunos casos puede ser idiopático, es decir, que no se conoce la causa. Eh, puede ser por deficiencia de mecanismos, de las proteínas transportadoras, acoplamiento defectuoso de la tirosina, sistema de peroxidasa defectuoso, deficiencia de yodasa, etc., que produce déficit de yodo. ¿Ya? Esto es deficiencia en el proceso de reciclaje. Y luego, finalmente, recordando que en el hipotiroidismo, al aumentar el colesterol, eh, eh, porque se excreta menos el colesterol hacia la bilis, se puede generar una formación de placas ateroscleróticas y produce más riesgos de infarto o de enfermedad coronaria. Y aquí está finalmente el cretinismo que mencioné antes, que en caso de que haya un hipotiroidismo durante la vida fetal o en los primeros años de vida, va a haber un retraso mental permanente y una disminución en el crecimiento. Y, y bueno, eso es todo. También hay una disminución de la mielinización y pues esto genera también, forma parte del retraso mental y el retraso motor. Y listo, eso es todo. El siguiente capítulo va a ser de hormonas córticos suprarrenales, que va a ser otra clase. Bueno, eso es todo. Denle like, activen la campanita para que no se pierdan ningún video y suscríbanse. Eh, chao.